Vamos a convocar al doctor Eduardo Sartelli, que está en línea, el director del CEIS, que es el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Tu participación en el programa, a veces nosotros pensamos cómo salimos de la grieta, cómo vivimos la Argentina de hoy, y no tenemos la sapiencia necesaria para desarrollar esos temas. Por eso le invitamos a ustedes, que son los que saben realmente. Si yo supiera todo, haría programa solo, ¿vio? Pero como no sé, la mayoría de los temas lo desconozco, hablamos con la gente que sabe. A mí, te adelanto mi posición, me encanta la política, me encanta el debate, creo en la política como una forma de construcción de herramienta, la defiendo mucho. Y defiendo a los que atacan a las políticas. Yo siempre digo que hay que atacar a los malos políticos, no a la política como herramienta transformadora y como base democrática, ¿no? Esa es mi posición, Eduardo. Y a partir de ello, ¿cómo estás viendo esta situación? A partir de lo que pasó con, si querés, arrancamos de lo que pasó con la presidenta y todo lo que se dijo posterior, que aparentemente estaban muy después de este atentado, tentativa, hacia Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento fue de unión, de fervor, y después parece que al correr las horas, otra vez la grieta aparentemente se agrandó. ¿Cómo lo ves? ¿En qué contexto? Bueno, mira, si vos querés arrancar por ese punto, habría que enmarcarlo en un proceso más amplio. Sí. Es decir, vivimos en sociedades de un tipo específico. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista. La sociedad capitalista siempre está atravesada por grietas, en particular grietas de clase. Es decir, hay quienes son dueños del capital y quienes no. Ahora, cuando hablamos de la grieta en la Argentina actual, no hablamos exactamente de esto. Ujú. Hablamos más bien de una grieta que separa a dos Argentinas específicas. Las dos Argentinas contienen más o menos lo mismo en términos de contenido social. Es decir, de un lado hay obreros, clase media, burguesía, del otro lado también. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es, ¿a santo de qué la grieta? Si no es precisamente, digamos, una contradicción típica de la sociedad capitalista, es decir, los obreros por un lado, los patrones por el otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué si hay más o menos la misma composición social en las dos partes de la llamada grieta, hay una grieta? Bueno, el problema es que la Argentina está quebrada. La Argentina es un país quebrado. Lo es desde hace 70 años. Y desde hace 70 años, no importa quién gobierne, pensá que estamos hablando de 70 años, o sea, remontate al segundo gobierno de Perón, Ujú. ya han gobernado todos, salvo la izquierda revolucionaria, han gobernado todos. Es decir, han gobernado radicales, peronistas, liberales, militares de derecha, militares no tan de derecha, militares liberales, han gobernado digamos, todas las orientaciones políticas habidas y por haber. Han gobernado desarrollistas, peronistas, radicales. Ya se han probado todas las políticas económicas habidas y por haber. Mercado internismo, fomento de las exportaciones, tipo de cambio fijo, tipo de cambio móvil, tipo de cambio, flotación sus. Todas las recetas que existen en el mundo han pasado por acá. Lo que uno debiera ver entonces es que ese problema es mucho más importante, mucho más amplio y más general. Y eso nos permite separarnos de los nombres. Seguramente quienes nos escuchan habrá gente que es partidaria de Macri y en su fuero interno cada vez que hablan de Cristina pensará en metáforas animales, la yegua. ¿No? Terrible, sí. Seguramente nos encontraremos también entre los que nos escuchan a gente que es kirchnerista y que cuando hablan del líder opositor también piensan en metáforas animales, el El gato. gato. Eh, pero ni Cristina inventó la recesión en la que estamos, ni Macri inventó la deuda. La Argentina cae en recesión sistemáticamente cada 7 o 10 años y la deuda en la Argentina viene creciendo sistemáticamente desde hace, ya te digo, 70 años. Es más, el fenómeno que hoy nos ocupa, la inflación, es un fenómeno que arranca con mucha fuerza ya en el segundo gobierno peronista. Esto te está diciendo que lo que le pasa a la Argentina no depende de personas ni de ideologías, Mm. que es un problema mucho más amplio. Entonces, cuando vos colocás en este punto, te podés separar un poquito de los sentimientos. Ahora está de moda la palabra odio. ¿Sí? No hay que hacer odio. Bueno, la política no tiene que ver con el odio. La política tiene que ver con relaciones de fuerza, con intereses, con el poder.
Y muchas veces la gente que se odia se junta. Pensá en Massa y Cristina. O sea, Massa y Cristina, y ahora son los que están tratando de salvar su gobierno. Bueno, pensá en Larreta y Macri. Larreta está tratando de, digamos, suceder a Macri, y Macri está tratando de evitar que Larreta lo haga. Y se supone que eran amigos íntimos. Y así podemos seguir. La política no tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con relaciones de poder y con intereses. La pregunta es por qué en la Argentina hay dos constelaciones de poder que utilizan palabras como odio para significarse mutuamente. Porque fíjate que esa palabra atraviesa la grieta, en el sentido de, como ese meme donde los diferentes hombres arañas se señalan unos a otros, ¿no? Vos me odiás, vos me odiás. Bueno, examinemos entonces el contenido de esas dos fuerzas. ¿Qué tenés del lado del kirchnerismo? Básicamente tenés a la burguesía mercado internista, es decir, aquella gente, aquellos empresarios que hacen negocio en el mercado interno y que básicamente tienen buenos negocios con el Estado. Es lo que Labaña acusó de capitalismo de amigos, que no nació con Labaña, y en todo caso Labaña por se enojó porque no eran sus amigos los que estaban en la primera línea, porque acá de ese capitalismo no escapa nadie. ¿Sí? La Argentina es básicamente eso, un conjunto de empresarios cuyas vinculaciones con el Estado son más importantes que la productividad misma. ¿Sí? Entonces, si vos querés, el ejemplo más claro de eso es la llamada industria de la computación de Tierra del Fuego. Todos los argentinos pagamos 30, 40, 50% más caro todos los instrumentos electrónicos, porque hay algo que se supone que hay que fomentar, que está en Río Grande, es decir, a 3.000 kilómetros de su mercado, y que consiste en tres cajas. Una caja en el medio y dos a los costados. Las dos de los costados dicen Made in China. La del medio dice hecha en Tierra del Fuego. La industria de la computación en Tierra del Fuego consiste en juntar lo que está en las dos cajas a los costados y la caja del medio. Y eso es en realidad una excusa para cobrar un subsidio. Un subsidio que pagamos todos los argentinos cada vez que compramos algo más caro de lo que es y los impuestos que corresponden. Tranquilamente con lo que se gasta en eso, se podrían hacer muchas más cosas, se podría, incluso que los obreros de Tierra del Fuego vivan mejor todavía, vivan mejor de lo que viven, porque no viven precisamente bien, sin necesidad de sustentar semejante cosa. Pero hay que crear un subsidio para los señores empresarios. Y cuando vos te fijas quiénes son esos señores empresarios, unos son macristas y los otros son kirchneristas, es decir, ahí no hay grieta. Entonces, buena parte de esa Argentina se amontona del lado kirchnerista, del lado peronista en general, ¿no? Es histórico, hoy asume ese nombre, pero se amontona del lado peronista. Reúne a un sector de la clase obrera y sobre todo en los últimos años, en las últimas 2 décadas, reúne a un sector muy particular de la clase obrera, que es lo que se suele llamar como desocupado, piquetero, movimiento social, y que en términos de ciencias sociales tiene un nombre más preciso, aunque parece despectivo, que es el de población sobrante. Es decir, es gente que no es empleada por el capital en forma productiva. ¿Y entonces de qué vive? De la caridad pública. Y en el caso argentino, ¿cómo se forma la caridad pública? Bueno, jubilados antes de tiempo. Millones de personas que han sido jubiladas antes de tiempo y sin aporte, ¿por qué? Porque es eso o darle un subsidio a la desocupación. Y buena parte de la jubilación es eso, un subsidio a la desocupación. Jubilados antes de tiempo, empleados del Estado innecesarios, es decir, que sobran empleo por todos lados, en particular en la provincia. En las provincias el empleo público es esencial. Hay provincias donde el 90% de los gastos de la provincia se van en pagar empleados públicos, y esos ingresos por lo general vienen de la coparticipación federal, o sea, lo pagan los obreros del litoral, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, con sus impuestos, que van a parar hacia el interior. Es decir, ¿dónde ves más? Bueno, después ves los desocupados abiertos y ves el mundo de los planes. Se calcula que hay 22 millones de perceptores de algún tipo de subsidio, 22 millones de argentinos que reciben algún tipo de subsidio. Entonces, esa Argentina es lo que podemos llamar la Argentina subsidiada. Es la Argentina que vive de ese mercado interno, que no sobrevive a la competencia y que por lo tanto tiene que ser empleada, tiene que ser subsidiada, y de esa población que no entra en ningún lado, que está de más para, obviamente, la Argentina capitalista. En otra sociedad tendrían una utilidad muy importante,
Y tiene que ser entonces vivir de esto. De ahí que el kirchnerismo y el Estado, el peronismo y el Estado tienen una relación muy intensa, porque tanto la parte burguesa de su alianza, la parte patronal de su alianza, como la base social proletaria de su alianza, dependen del Estado. Del otro lado tenés casi lo contrario. Y acá cuando describo esto, uno no es mejor que el otro, simplemente son las dos caras de la Argentina Mm. que no logran soldarse y ahí está la grieta. Después hay que pensar por qué se produce esto. Entonces, cuando vos ves del otro lado que te encontrás, y te encontrás en general a la Argentina privada, a la Argentina que o no necesita subsidios o es muy grande y por lo tanto su relación con los subsidios es de otro tipo. Tenés el gran capital, estilo, digamos, Techín, Arcor y cosas por el estilo, que más o menos funciona, es lo único que más o menos funciona en el mundo industrial argentino. Tenés los llamados unicornios y ciertos sectores del software que en general funciona relativamente bien, aunque a muy poca escala. Mm. Y tenés el campo, básicamente, digamos, el único sector productivo de la Argentina que no necesita subsidios, que en realidad es la fuente de todos los subsidios, es la producción pampeana. Entonces, cuando vos ves esto, fíjate cómo queda el mapa de la Argentina con la grieta. ¿Dónde la ves? Fíjate en las últimas elecciones. Todas las elecciones vienen dibujando un mapa igual, que es la camiseta de Boca. Arriba, al norte, celeste, azul. Abajo, al sur, celeste, azul. En el medio, la región pampeana, y cruzando hasta Mendoza, que es una provincia que no es pampeana, pero tiene condiciones económicas relativamente similares, es todo amarillo. ¿Y dónde ves un puntito azul? Que es un puntito, pero es un punto que pesa como un agujero negro, ¿no? Para que nadie sienta que hay acá alguna alusión, digamos, a otra cosa que no sea su peso. Pongamos digamos, una estrella de neutrones que está no más pesada. El conurbano de Buenos Aires. Esa franja es celeste. ¿Y por qué celeste? Porque ahí vienen a parar de la provincia de Buenos Aires, de la capital o del interior del país, esto que llamamos población sobrante. Entonces vos ahí ves la grieta. Unos se quejan de qué? De que el Estado los abandona. Y los otros se quejan de qué? De que el Estado les saca demasiado. El núcleo de la cuestión aquí es que la Argentina está quebrada económicamente y que no puede sostener a toda esa población. Entonces la pregunta que viene ahora, y vos fíjate cuán lejos nos fuimos de Cristina, porque es importante esto, porque bueno, Sí. a ver, digamos, para mí la muerte es el final de la política, es decir, cuando llegamos a ese punto ya no hay más política. Y lo que pasó, por suerte, digamos, por suerte no tuvo mayores consecuencias, es un hecho de una gravedad inusitada, por muchos lados, por lo que hubiera significado la muerte de Cristina, por el hecho personal de la muerte de una persona, pero además, no es cualquier persona, a favor o en contra de Cristina no es cualquier persona, uno puede estar a favor o en contra de Macri, pero no es cualquier persona. Por lo tanto, hubiera significado una crisis política de una envergadura gigantesca en Argentina, con derivaciones muy difíciles de prever. Eh, pero lo más importante de eso es que no hubiera resuelto nada, porque fíjate que todo lo que estamos hablando, Mm. digamos, corre por fuera de eso. Podría no existir Cristina y la cosa estaría igual. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que genera esta grieta? Entonces, eh, cuando vos observas la conformación de la Argentina, te encontrás con una serie de particularidades. ¿Cuál es la particularidad más importante? Que la Argentina se constituye sobre la base de un solo sector económico competitivo, el sector agrario. El sector agrario es competitivo no solamente porque es muy capitalista, muy desarrollado, hay mucha inversión, hay mucho fierro ahí adentro, y eso fue siempre así, no es de ahora. Es decir, mucha gente piensa que los chacareros del principio del siglo XX, no. La Argentina fue siempre una potencia agraria Ujú. por un alto desarrollo capitalista en el campo. Ahora, eh, con eso vos creciste. Además, la Argentina tiene las mejores tierras del mundo, como ¿no? Tenemos a Maradona, tenemos a Messi y tenemos a Dios, ¿no? Con uno jugamos al fútbol y con el otro manda la lluvia y la Argentina florece permanentemente. Bueno, la Pampa alimentó un país y permitió el crecimiento de una sociedad a su costado. ¿Qué quiere decir a su costado?
creció todo un país y creció gracias a un mecanismo que podemos explicar después si les interesa, pero que no es necesario para lo que queremos decir. Creció un sector no agrario muy importante, que durante cierto tiempo fue relativamente eficiente y además sus ineficiencias eran compensadas. ¿Compensadas con qué? Con la productividad agraria. Entonces yo te hago ahora una imagen. Imagínate que vos vas caminando por la playa y ves a un muchacho joven, 20 años, padre joven, con su nene arriba de los hombros, 2 años. ¿Qué vas a ver? Y el padre no se va a cansar, joven, fuerte, y el nene tiene 2 años. Caminan por la playa, se ríen, viste que los nenes cuando caminan enseguida se cansan, así que ¿qué padre no ha llevado a su hijo sobre los hombros? Ahora, imagínate que venís 20 años después y te encontrás al mismo padre con 40 años y al chico que ya no tiene 2 años, sino que tiene 20 y no se baja. Tal cual. Ese padre va a tener problemas para caminar por la playa. Imagínate que venís 20 años después y encontrás al mismo padre con el mismo hijo, nada más que uno ya tiene 60 años y otro tiene 40. O sea, vas a encontrar un viejo medio hundido en la arena. El resultado es que la Argentina procreó un sector industrial no competitivo a escala mundial que solo sobrevive en el mercado interno y que absorbe los excedentes agrarios de modo tal de que patea la pelota para adelante, pero no logra zanjar ese problema de la productividad industrial. Conclusión, tarde o temprano, la economía argentina se paraliza. Eso sucede a mitad de los años 50, no tiene que ver con Perón. Si no hubiera estado Perón, hubiese sucedido lo mismo. ¿Sí? Tiene que ver con que la Argentina no puede vivir 100 años a fuerza de granos y vacas. ¿Se entiende? La Argentina es demasiado grande para vivir de eso. Si la Argentina fuera Chile, si la Argentina fuera Uruguay, si la Argentina fuera Australia, probablemente podría seguir viviendo relativamente bien. ¿Por qué? Porque lo que hay que subsidiar, el chico, no crece. No hay demasiado por fuera de eso. Entonces Chile puede vivir del cobre y mantener 17 millones de personas. Pero la Argentina no puede vivir de la soja y mantener 50 millones. Conclusión, acá hay un problema vital, por eso la grieta adquiere un dramatismo cada vez mayor. A la Argentina, o la Argentina inventa algo o le sobran 20 millones de habitantes. Y esa es la base de una tensión social que se agrava sistemáticamente, porque cada vez es peor. Porque cuando vos no tenés plata, pero tenés que mantener una familia, ¿qué haces? Bueno, vas a trabajar lo que podés, pero hay un punto en el cual casás la tarjeta y comprás lo que puedas. Y cuando se te acaba la tarjeta, le empezás a pedir a los vecinos. Y cuando no, empezás a estirar la plata como sea. Bien, poner el nombre a eso. Deuda externa, inflación. La Argentina, a partir de los años 50, ha empezado a compensar su atraso, su no resolución de este problema, viviendo de prestado, es decir, tirando la plata para adelante, o empobreciendo a toda la población, inflación. Deuda e inflación son el correlato de eso. Por eso fíjate que desde los años 50, que en la Argentina no se hace otra cosa que hablar del dólar. Por eso el dólar es un problema para nosotros. Y no se hace otra cosa que hablar de los Estados Unidos, el Fondo Monetario, el imperialismo, la deuda. Y no se hace otra cosa que hablar de a ver que venga otro y lo arregle. Y vamos cambiando de un lado a otro y seguimos en el mismo punto. Entonces, ese es el núcleo de la cuestión que está detrás de lo de Cristina. Porque lo de Cristina finalmente es una Argentina que se sostiene sobre la base de una serie de relaciones. Si esas relaciones no se desarrollan, esa Argentina desaparece. Por eso esta oposición que ahora se llama Macri-Cristina. Ahora se llama Macri-Cristina. En otro momento se llamaba de otra manera, no importa. Ahora se llama Macri-Cristina. Antes se llamaba Patria-Antipatria, o se llamaba Milico versus Civiles, o se llamaba Menemismo contra los otros. No importa. Pero esta fórmula es lo que está en la situación en la que nos encontramos hoy. Qué bárbaro. Bueno, interesante, doctor Eduardo. Eduardo, con Eduardo me alcanza. Bueno, Eduardo, muy interesante. Cuando hablaba me hiciste pensar tantas cosas, ¿no? Si además la foto, la película que diste realmente
con un final incierto, y si esto no cambia, obviamente va a ser terrible. Así que te agradezco mucho tu participación en el programa y te convoco, por supuesto, para seguir charlando de otros temas que nos haces pensar y es muy interesante, ¿no? Me quedó esa frase de que hay gente que sobra. Es tristísimo eso, ¿no? Pero es la Es realidad muy triste, que acabas de pero decir. tiene solución. Así que el día que ustedes quieran podemos hablar sobre la Lo damos la solución solución. que Dale, está al fantástico. alcance de la mano. El problema es dramático, pero la solución no es tan difícil.